Hola chicos y chicas del programa Generaciones 2.0. Les habla Oscar Sánchez, el inspirador de los municipios de Purificación y Saldaña. En esta ocasión quiero hacer este video para enseñarles sobre nuestro proyecto de emprendimiento, teniendo en cuenta que desde cualquier tipo de arte podemos emprender. En este caso les quiero comentar mi experiencia como músico y baterista. Yo inicié a la edad de 8 años con esto de la música. Y hoy, a la edad que tengo, puedo sentirme orgulloso de poder haber pasado por bandas, haber tocado con grupos, orquestas y haber generado ingresos para mí y para mi familia en algún momento a través de mi arte, a través de mis habilidades y a través de algo que amo mucho, que es la música. A continuación, les quiero enseñar cómo desde nuestras herramientas, nuestros núcleos de desarrollo y todo el proceso que hemos llevado a cabo desde que inició este programa tiene énfasis en nuestro proyecto de emprendimiento. Así que acompáñenme a conocer las herramientas que utilizo y utilizaremos para continuar con nuestra pintura en cerámica. Entonces, ahora les quiero enseñar algo para que ustedes también tengan en cuenta cuando se organicen en su casa para trabajar. Y es precisamente la mesa donde yo realizo los videos, donde practico las combinaciones de colores que les quiero explicar más adelante y todo lo relacionado sobre nuestro proyecto de emprendimiento, que recuerden es la pintura en cerámica. ¿De acuerdo? Entonces, acá yo tengo, como estamos en tiempo de COVID-19 y pandemia, tengo mi material, mi tapabocas, mi alcohol, cuando lo necesito, mis otros objetos que utilizo. Esta botella es para un proyecto también artístico que voy a realizar y bueno, y demás objetos que ustedes pueden ver. Aquí específicamente, cuando trabajamos la pintura en cerámica, pues yo tengo organizados mis materiales, que es importante que ustedes también lo hagan en una cajita plástica. Ustedes también pueden hacerlo en una de cartón o en algún otro material que les pueda servir. Entonces están los vinilos, otros materiales de decoración, témperas y demás herramientas, ¿correcto? Y aquí quise organizar todo lo relacionado con nuestro proyecto, con nuestra pintura en cerámica. Ahora vamos a pasar a explicar los diferentes materiales, entre los que están los vinilos, las acuarelas, obviamente nuestra cerámica, esta masilla que les voy a explicar para qué sirve, y aquí nuestros pinceles, nuestra tabla en acrílico, o puede también ser una baldosa o un material plástico para que ustedes puedan hacer la combinación de colores. Con nuestro video quiero explicarles qué son los materiales que tenemos en la mesa. Bueno, empecemos por estos dos vasitos de agua. Uno es muy indispensable para nosotros, pues porque esto nos permite limpiar nuestros pinceles a la hora de estarlos usando, ¿sí? Ahí pasamos a este trapito que es muy importante. ¿Por qué? Y les quiero explicar algo importante. No podemos y no debemos limpiar los pinceles de esta manera porque sus cerdas se pueden dañar. Lo vamos a hacer de una manera muy delicada, en una sola línea, y en lo posible tomamos un pedacito del trapo y lo secamos así. ¿De acuerdo? Listo. Eso por un lado. Segundo, acá está la masilla. ¿Esta masilla para qué es? Esta masilla es un material que está en un estado como si fuera una especie de cremita, ¿sí? Y lo que hace es que cuando necesitamos, por ejemplo, como acá, tapar un huequito o un rotico como el que se ve aquí, simplemente nosotros sacamos un poquito, ¿sí? Con una tarjeta o con una superficie plana y pasamos a cubrir el espacio, ¿correcto? Hasta que nos quede la forma que tenía la cerámica anteriormente, ¿correcto? Y ahí pasamos a lijar nuestra cerámica para que quede la forma. ¿Listo? Bueno, seguimos con nuestros vinilos. Los vinilos son aquellas pinturas que nosotros utilizamos a la hora de hacer nuestra obra en la cerámica o lo que queremos plantear en la cerámica, ¿de acuerdo? Entonces tenemos vinilos los más comunes que ustedes pueden ver, que ustedes han visto en cualquier papelería, ¿cierto? Después tenemos otros vinilos que también ofrece el mercado, que son vinilos de colores más vivos, más fuertes, colores fluorescentes o fosforescentes que conocemos, y ya pasaríamos a nuestras acuarelas. Es importante en esta parte del video recordar que ustedes tienen unas acuarelas secas. Yo en este momento tengo de ejemplo unas acuarelas que son un poquito más blandas, y ahorita
en la explicación de cada color y de cada combinación veremos el efecto que se obtiene con las acuarelas blandas. Una esponjita por si necesitamos hacer técnica de spoon en nuestra cerámica, ¿sí? Que queden como goticas o veticas, ¿sí? Y eso por el lado de las pinturas, los vinilos, las acuarelas. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra tabla de acrílicos o nuestra tabla de material acrílico, donde aquí amablemente les vamos a explicar, o les voy a explicar, perdón, qué es la teoría del color. Entonces, para ello quiero empezar primero por lo indispensable de uno de los materiales que más necesitamos a la hora de pintar, y obviamente son los pinceles. Como se pueden dar cuenta, aquí hemos seleccionado diferentes tipos de pinceles y les paso a explicar. Entonces, los pinceles tienen siempre una característica, y es que siempre los vamos a encontrar con un número y con una marca que nos dan una referencia de qué tipo de pincel es y para qué nos sirve. En este caso tenemos un pincel de cerda gruesa pero con punta redonda, y aquí tenemos el mismo pincel de cerda gruesa, un poquito dura, ¿cierto? Pero con característica que es plana. Esto sirve para dos tipos de estilo a la hora de pintar. Pasamos a más pinceles de punta plana, ¿cierto? Son pinceles que nos van a ayudar a mejorar la técnica, pero estos, a comparación de por ejemplo este que es de cerda dura, ¿cierto? Sirve para chispear a la hora de pintar. Estos son ya pinceles planos de cerda más suave, dan un trazo más fino, de mejor calidad, ¿correcto? Es importante para la pintura en cerámica los pinceles. Tenemos unos muy especiales que de hecho a mí me gustan mucho, que son los pinceles liner, o que sirven para delinear, ¿cierto? Son los pinceles que sirven para poder hacer líneas en nuestros trabajos o en nuestra pintura en cerámica. Y este es uno de los pinceles especiales porque se llama pincel lengua de gato, que sirve específicamente para cuando necesitamos girar o hacer óvalos o curvas. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestros pinceles. Ahora, la teoría del color. Ya les había dicho hace un momento que ustedes tienen unas acuarelas diferentes a las que yo manejo hoy, pero que nos sirven para lo mismo y para las técnicas que vamos a hablar a continuación. Entonces, tenemos unos primeros colores que serían los colores cálidos, que podemos verlos en el rojo, en el naranja, algunos mostaza y en el mismo amarillo. Son colores que al impacto sobresalen mucho por lo mismo, por ser de tonos cálidos. Y en la acuarela también manejamos unos tonos fríos, entonces tenemos el azul, algunos en verde, y todos estos se pueden hacer en combinación con agua. Como se pueden dar cuenta aquí, hemos difuminado un poco el color rojo para que se vayan dando cuenta la técnica de la acuarela, ¿correcto? Ya habíamos hablado de los vinilos, se los había mostrado. Los vinilos vienen con tres colores primarios fundamentales, que son el amarillo, el azul y el rojo, y de estos colores nosotros podemos hacer combinaciones. Por ejemplo, si yo tomo el color amarillo y lo mezclo con el color azul, ¿qué color tenemos? El verde, ¿correcto? Y asimismo, recuerden limpiar, quito de agua y limpiamos el pincel. Y de la misma manera puedo combinar el amarillo con el rojo y voy a tener un naranja. ¿Listo? ¿Ven la importancia de tener una una tabla para poder revolver sus colores o mezclar sus colores? Ahora, les había hablado de colores fluorescentes, son colores que sobresalen mucho. Por ejemplo, se pueden dar cuenta en esta cerámica acá, pintada por la parte interna, un diseño que estoy trabajando. Y por último, un color que sirve mucho para las cerámicas y para la madera es el color acrílico. Es un color parecido a los vinilos, pero un poco más fuerte y más concentrado, y nos da otros tipos de herramientas en colores para poder combinar. ¿De acuerdo? Entonces, este video tiene como objetivo pues explicarles a ustedes unas técnicas para continuar en la pintura de cerámica. Entonces, vamos a mostrar nuestra cerámica trabajada.
¿cierto? Primero necesitamos tener que la cerámica esté limpia, que su superficie sea plana, que no tenga ninguna sobresalto o relieve, y para ello pues utilizaremos una lija. Como se pueden dar cuenta, está un poquito sucia esta cerámica, pero está totalmente lisa y suave. Entonces, si nuestra superficie está sucia, lo que hacemos es coger pintura blanca, vinilo blanco, y pintar de manera muy suave para no dejar líneas, ¿sí? Para no dejar, digamos, marcas o rayas. Vamos a pintar de una manera muy suave nuestra cerámica. Entonces, por ejemplo, aquí que se ve la marquita, escogemos y de manera muy suave, un solo trazo, vamos pintando nuestra cerámica. Y podemos darnos cuenta cómo ella se va limpiando, ¿de acuerdo? Eso como primer punto, dejar nuestra cerámica totalmente. Recuerden, siempre limpiar nuestros pinceles, una sola línea y listo, queda listo otra vez. De acuerdo, entonces ya nuestra cerámica está limpia y yo aquí he pintado antes una flor, ¿cierto? Para empezar a utilizar nuestra técnica de acuarela. Entonces vamos a utilizar este pincel de aquí y les voy a explicar la primera técnica en acuarela, que sería seco sobre mojado. Para ello necesitaremos, muy importante, cuando arrancó este video ustedes vieron 2 vasitos de agua y este vaso de agua está limpio. Es precisamente para esta técnica que les voy a hablar. La técnica se llama seco sobre mojado. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un pincel totalmente seco, el que ustedes quieran utilizar. Ya les dije, hay de puntas planas, puntas redondas y de cerdas suaves y cerdas duras, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es que con el pincel, está sequito, lo vamos a mojar un poquito en el agua y lo vamos a aplicar sobre nuestra cerámica. Luego de eso, tomamos el pincel y vamos a nuestra tabla de acrílicos, donde vamos a utilizar, por ejemplo, este verde, ¿correcto? Y ya, seco sobre mojado, y vemos cómo hay combinación del color con el agua. ¿Listo? Esta es una primera técnica que les estoy enseñando. Ahora, también existe otra que sería mojado sobre seco, y esta vez solo utilizaríamos un pincel, es decir, el mismo pincel con el que mojo es el mismo que voy a utilizar sobre el acrílico y después en nuestra cerámica. Se pueden dar cuenta que esta técnica ya nos muestra un poco más de difuminación en el color, ¿correcto? Ahora bien, existe una tercera técnica que es mojado sobre mojado, y es obviamente tomar el pincel, mojar la superficie y con el mismo pincel vamos al acrílico y esparcimos el color. Entonces ahí podemos ver cómo nuestras 3 técnicas nos dan 3 tipos de colores diferentes. Entonces habíamos estado hablando de nuestra cerámica, ¿correcto? Ya habíamos hablado de 3 estilos para pintar, ¿sí? En una sola técnica. Bueno, ahora nos vamos a centrar en esta flor que está acá pintada. Les había hablado de la acuarela con los colores cálidos y los colores fríos. Entonces esta flor que está acá la vamos a usar para precisamente explicar la técnica de la acuarela, y vamos a utilizar en la flor, como pueden ver, colores cálidos que he usado hasta ahora, y estas partes de aquí que son la decoración de la flor vamos a utilizar colores fríos. Ahora bien, no todos tenemos o contamos con la capacidad de ser muy buenos a la hora de dibujar o diagramar o pintar algo. No hay ningún problema. Para eso también podemos diseñar una plantilla como la que pueden ver acá en un papel. Pueden recortarlo de la manera en que ustedes quieran. En este caso yo utilicé la misma estrella, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, vamos a manejar una sola técnica en esta pintura de cerámica, y es la pintura de mojado sobre seco. Vamos a tomar nuestro pincel. En este momento yo estoy utilizando el de la punta de lengua gato. Lo voy a mojar, ¿cierto?
me vengo para el color cálido, lo voy esparciendo poco a poco. Muy importante, como nosotros vemos que se va difuminando el color, si yo veo que está muy cargado de color, me vengo a mi trapo de limpieza, descargo un poquito de color para que no me chorree y vengo a la cerámica a pintar. Sin salirme de la plantilla, ir buscando la forma de conservar la figura para que nuestra pintura en la cerámica quede acorde a la plantilla. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, está pintada esta parte. Ahora vamos a continuar con nuestra pintura que está acá dibujada. Entonces estábamos con la técnica, con los colores cálidos, ¿correcto? Y les dije que la pintura, la técnica de mojado sobre seco. Venimos, mojamos nuestro pincel, tomamos este color de acá de la acuarela, está un poquito seca, entonces vamos difuminando un poquito más, ¿cierto? Ya les dije que si está muy cargada de pintura, entonces secamos un poquito y pintamos nuestra otra parte, muy suave. Recuerden que si se salen del borde de las líneas que están trazadas, pues con pintura blanca podemos corregir o con un delineador más adelante. Si queremos que el tono de la pintura cálida quede un poquito más claro, pues simplemente aplicamos un poco más de agua, ¿correcto? Listo. Ahí podemos seguir con nuestra pintura. Vamos a ver el resultado hasta el final. Bueno, chicos y chicas, entonces, como pueden ver, aquí ya está pintada nuestra cerámica. Les había hablado del uso de los colores cálidos con los colores fríos, y como se pueden dar cuenta, aquí quiero resaltar la técnica de mojado sobre mojado, puesto que estamos buscando que nuestra acuarela alrededor de la flor quede un poco más clara, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos es introducir el pincel en agua, venir a la cerámica y mojarla un poco, ¿correcto? ¿Sí? Y después hacemos lo mismo con nuestro color en la acuarela, la difuminamos un poco más, está mojada también, y sobre la superficie que habíamos mojado anteriormente, venimos y pasamos. Estamos buscando que dé ese efecto acuarela, es decir, que se vaya aclarando poco a poco, ¿sí? Esta es una forma de rellenar nuestra flor y es una forma de seguir pintando nuestra cerámica. Entonces, como podíamos hablar hace un rato, seco sobre mojado, poquito más oscuro, mojado sobre seco, un poco más claro, y mojado sobre mojado, como se pueden dar cuenta, mucho más claro. ¿De acuerdo? Bueno, chicos y chicas, entonces seguíamos con la explicación de nuestra técnica en acuarela. Ya habíamos hablado de los colores cálidos y los colores fríos en la cerámica, y por último quiero explicarles el uso de los liners o de los pinceles que nos sirven para delinear el contorno de nuestras figuras, ¿correcto? Normalmente ellos vienen con las cerdas un poco abiertas, un poco espantadas, ¿sí? Como despelucadas. Entonces lo que hacemos es mojarlas un momentico para que ya quede de una vez con la forma de línea. Recuerden siempre secar o tener a la mano el trapo por si estamos cargados de pintura, o también, como les decía, para secar nuestro pincel, ¿de acuerdo? Y pues como se pueden dar cuenta, tenemos acá colores cálidos. La idea es combinarlos, hacerle la línea con un tono un poco más oscuro. Entonces habíamos visto el color mostaza, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar la técnica de mojar nuestro pincel, venir a nuestra acuarela y mojarla un poco, y vamos a delinear el contorno. ¿Listo? Entonces así podemos hacerlo en toda nuestra figura para darle un poco más de resalto o que sobresalga más sobre el fondo que hemos utilizado. Chicos y chicas del programa Generaciones 2.0, espero que este video les haya gustado. Darles gracias a ustedes por permitirnos llegar a través de estos medios. Sabemos las situaciones que presenta cada familia, cada niño, y por eso tratamos de estar
muy pendientes de ustedes desde la fundación, el programa, el bienestar familiar, yo como inspirador, mi compañera como psicóloga y todo el equipo que hace parte de la Fundación Picachos y el programa Generaciones 2.0. Entonces chicos, no siendo más, espero lo disfruten y hasta una próxima.